Hola, soy Ignacio Torralba, el Tiet, y esto es Entender de Vinos. Hoy vamos a hacer un juego de cata muy bonito. Ya sabéis que el principal enemigo de los vinos es el maltrato. Un vino maltratado por frío, por calor, por vibraciones, por olores extrañas, eso arruina a los vinos. Además, con un agravante, perjudica mucho más a los vinos buenos que a los vinos normales o corrientes. Hoy vamos a hacer una cata triangular en la que nuestro equipo de cata va a tener que lidiar con 3 copas de vino de un mismo vino, 2 de los cuales han sido maltratados. O sea, una está intacta, he comprado 3 botellas de vino, una está tal como la he comprado, la otra la he tenido en el congelador hasta que se ha prácticamente congelado. Ya sabéis que el alcohol no se llega a congelar, pero la congelación del vino significa una deconstrucción porque en realidad cada componente del vino, los ácidos, los polifenoles, el agua, tienen diferentes puntos de congelación, lo cual quiere decir que sucede en el vino como cuando un terremoto derriba una casa. La casa sigue teniendo los mismos componentes, tiene los mismos ladrillos, la misma chimenea, incluso los mismos cuadros. Todo está en ese montón, pero enormemente desordenado. Eso es lo que le ocurre a un vino, sobre todo si el vino es bueno. En este caso, repito, una de las botellas ha estado congelada y la otra la he tenido 3 horas en el horno a 60 grados de temperatura. O sea, equivalente a dejar la botella de vino en el maletero de un coche al sol en pleno verano durante 3 horas. Lo cual también significa que todos los componentes del vino sufren y se deterioran con esa temperatura que está fuera de su rango de, llamémosle, confort. Vamos a ver nuestros catadores cómo lidian con estas 3 botellas, cómo son capaces de encontrar esas diferencias. Va a iniciarse todo como una cata ciega. Al principio no van a saber nada, pero a medida que vayan detectando cosas en los vinos, yo les iré aportando algún que otro dato para ver si al final pueden llegar a discernir cuáles son las botellas y qué tipo de maltrato han tenido. No os vayáis porque esto va a ser muy interesante. Vais a aprender mucho los que realmente os interese y queráis quedaros con nosotros. Al final sabremos cuál es el efecto del maltrato sobre los vinos. A continuación haremos otra cata igual con un vino más sencillo para ver si realmente, como se dice y como yo creo, los vinos sencillos sufren menos con estos tratamientos. En realidad, cuando viene una crisis económica, el pobre poco tiene que perder. Desde luego, el que se arruina es el que tiene mucho y lo pierde. Pero el que no tiene nada, poco puede perder. Pues eso es lo que les pasa a los vinos más sencillos. Espero que disfrutéis con esta cata. Ya tenemos aquí al equipo de cata con nuestro invitado especial de hoy, que es un amigo entrañable y un conocido de todo el grupo. Se trata de Eladio Hernández. No es ni más ni menos que el primer maître del restaurante Amaya, un hombre acostumbrado a batallar con los vinos, con las copas, con la comida, con los camareros y con todo el tráfico del famosísimo restaurante Amaya. No sé si lo conocéis, pero si no, os recomiendo que vayáis porque se come muy bien. Y el maître es un figura. Aquí lo tenéis dispuesto a dar el callo y a enseñarnos y a demostrarnos lo que llega a saber de vinos, que no es poco. Hoy tenemos una cata triangular, porque me gustan las catas triangulares. Bueno, esta cata triangular va a empezar como en la sesión anterior, como una cata totalmente ciega, y a medida que vayamos descubriendo cosas, yo os iré dando datos, porque me gusta un poquito esa intriga que... La cata de hoy tiene un cierto nivel de dificultad. Es una cata profesional, os va a gustar, os va a gustar. Vamos a empezar, sin más dilación, a colocar los vinos y a empezar a decir cosas sobre los vinos. Porque, como veréis, en una cata triangular hay siempre diferencias y similitudes. Es lo que se trata. Se trata de meter la nariz. Dejadme que os recuerde por enésima vez que olfacciones cortas. Las olfacciones largas te dejan la nariz inválida. Hay que hacer olfacciones
máximo de 3 segundos. Vale la pena oler 5 veces 2 o 3 segundos que una vez 10 segundos. La nariz se satura con una facilidad tremenda. Y después otra cosa, si yo veo que en una cata como la de hoy no barboteáis, es que no habéis aprendido lo que hay que aprender. O sea, si no barboteáis, eso es como un amante de la filatelia que no utilice la lupa. Es que el barboteo es la lupa de la cata. Si queréis encontrar cosas, barbotead, porque ya sabéis que sube la intensidad de 4 a 5 veces. Por lo tanto, no barbotear es tontería, ¿de acuerdo? Venga. Entonces, 3 vinos y a buscar diferencias y similitudes. Yo os iré echando de comer después, ¿eh? ¿Puede haber trampa? Digamos... Siempre hay trampa. No. Hoy, Una trampa capciosa. no, esa- hoy no hay trampa. Muy bien. Hoy no hay trampa. Hoy se trata de que afinéis los sentidos. Porque a medida que vosotros vayáis diciendo cosas, yo os las iré validando y eso os irá aportando información. Os aconsejo que cojáis una hojita de papel y apuntéis vino número 1, vino número 2, vino número 3. Ya os aviso que hay 4, 5 y 6. Vamos a servir. Os voy a poner poquita cantidad para que se pueda ver bien el color. Vamos a hacer una primera fase de aproximación solamente olfativa, porque después ya os dejaré libertad para que actuéis con... Venga. Primera impresión. ¿Es expresivo? ¿No lo es? ¿Hay muchas diferencias? ¿Hay poca diferencia? Venga, mojaros. El 2 y el 3 son 2 vinos jóvenes. El 2 y el 3 son jóvenes. Me gusta la seguridad con la que lo has dicho. Y además, no has dicho ninguna tontería. ¿Por qué habéis notado en ese primer... Olfativamente son aromas intensos. Intensidad baja, media, alta? Intensa, media alta. Media alta. Densidad media alta. ¿Alguna de las copas os llama la atención? La 1. Sí, la 1. La 1. La 1. La 1. ¿A todos os llama la atención la 1? A mí me llama la atención la 2. Os llama la atención la 1 y a ti la 2. Muy bien. Meterle la nariz más. Más. Y empezar a llevároslos a la boca cuando queráis. Os ha llamado la atención el 1 y el 2 y el 3 se ha dicho que son vinos jóvenes. Sí. ¿Por qué te parece que son jóvenes? Cuando lo has puesto de la botella a la copa, el color que hacía... ¿Captáis diferencias de color entre un vino y otro? O sea, ¿qué os dice el color de los vinos? Yo lo que he visto es que el tercero es el que tiene la capa más alta. Me han venido muchos aromas primarios. El tercero es el que tiene la capa más... Apuntarlo todo eso, por favor. Apuntarlo, porque es que no estáis diciendo ninguna tontería. Recordad una cosa. Las primeras sensaciones que nos da el vino son las más certeras. Después el olfato se cansa y cuesta más encontrar cosas, pero el primer encuentro es como cuando ves a una persona por primera vez, que lo ves y te gusta o no te gusta. Y no sabes por qué. A mí me ha venido la sensación de mucha fruta madura, ¿En cuál? sobre todo en el primero. El primero. Sí. Para mí el primero es el que tiene más aromas primarios. El primero es el que tiene más aroma. Apuntarlo todo esto, apuntarlo todo esto, porque todo esto es trascendental. Me han venido fresas en el Sí. primero, sobre todo. Sí. Fresas. Mucha fresa. Sí. Ahora vamos a centrarnos en el segundo. Vamos. Meterle la nariz al segundo hasta casi que se os moje la punta. El segundo tiene barriga. Sí, este tiene más aromas secundarios. Tiene más secundarios. Potencia de aroma, ¿qué tal? Más o menos que el primero. Menos. Para mí Pensad que la cata triangular generalmente es comparativa. El segundo a mí me ha llamado la atención porque hay alguna especie de defecto. A mí En me el ha pasado segundo- lo mismo. Humedad. Segundo. Sí. ¿Has ¿Tienes detectado un- humedad? Sí. Apúntalo, Humedad. porque eso que acabas de decir es importante. Yo he notado algo de humedad. Sí. Eladio, ¿qué opinas tú del segundo? Que se ha pasado de botella un poco. Veréis como todo esto que estáis diciendo, después vais a saber por qué.
La humedad, el olor a humedad es corcho. El olor a humedad no es olor a corcho, ¿no? El Bouchonnet, el TCA, es un olor muy especial que no es lo mismo que el olor de cerrado, que es de casa cerrada, olor de reducción. Cuando No huele es a lo mismo el humedad, olor de reducción, el olor de TCA, ¿eh? y cuando huele a humedad, ¿qué Cuando es? huele a humedad es olor de humedad, sí. O pueden ser mohos, pero no necesariamente TCA, porque el TCA no es olor de moho, es olor de una sustancia que desprenden los mohos cuando se sienten atacados por los productos clorados. Por eso, el olor que produce el TCA es tricloroanisol, porque el cloro provoca esa reacción de los mohos del corcho. Ahora os voy a hacer una pregunta que os va a gustar. ¿Son 3 vinos diferentes? ¿Son 3 vinos parecidos? ¿O es el mismo vino? No será una cata vertical. Son parecidos. Yo diría que son parecidos. Bueno, pero fijaros que os he dado 3 opciones. Una de las 3 es cierta. ¿Son 3 vinos diferentes? ¿Son 3 vinos parecidos? ¿O son el mismo vino los 3? 3 parecidos. Son 3 parecidos. A ver, un segundo. El mismo vino. No los he probado todavía, pero... Bueno, no els hem provat. Esta cata os va a gustar mucho. Porque ahora Podría esto ser el están mismo saliendo las vino. fresas. Sí, yo estoy de acuerdo. Podría ser el mismo vino, pero en estados distintos de evolución o de distintos. conservación. o ¿Cuál de- creéis que está en mejor estado? El primero. el primero. Primero, Sois, Para mí el primero. sois buenos. Sois muy buenos. ¿Podemos probarlo ya? Sí. Venga, parezco el Sobera, ¿eh? Sois buenos, muy buenos. ¿Habéis notado diferencias de color? Habéis dicho que el tercero parece que tiene como más capa, ¿no? Capa más alta, sí. Es un poquito más oscuro, Un ¿no? poquito. Sí, ¿Cuál parece más joven? yo diría que el El primero. primero parece mejor. El primero parece más joven. Vale, pues Y ahora los sí, aromas vamos a probar. primarios están más frescos. Yo en el segundo, lo que ha dicho creo, Carlos, Se hace más tiene, evidente. tiene un, no, que tiene un defecto. Tiene un defecto. Sí, El se hace segundo. evidente el defecto. Ah, sí, sí. Se hace evidente. En boca, en boca. El tercero está bien, el tercero no tiene defecto. Buscarle defectos a los 3. A ver lo que pasa. Buscar algún defecto. el 2, la acidez. Analizad la acidez de los 3 vinos. ¿Hay algún vino, alguno de los 3, que os parezca más plano de aromas? O sea, que notéis los aromas como chafados. ¿Hay alguno? A mí el 3. ¿El 3? Sí, Para mí también. Le notas los aromas como chafados. sí. Tú has dicho que al segundo le has notado una anomalía de acidez. Sí. Una acidez marcada y quizás pudiera ser... Yo el segundo, si es que no es el mismo vino, es el, ¿Tú lo descartarías? Sí. el segundo descartaría. Lo descartarías. ¿Por defectuoso? Sí. ¿Qué opináis? Totalmente de acuerdo con Jordi. Es un vino que tiene algún tipo de alteración. Ha sufrido algo... Ha tenido el histórico que tiene un poco malo. El segundo vino ha sufrido. Ahora sabréis. Ahora sabréis por las que ha pasado. Ahora guerra. Ahora, si ya parece que lo tenéis claro, lo del Sí, segundo, Sí. ahora enfrentad al primero y al tercero. No sé. No, pero déjalo en su orden, que no se te... Eso es, que sepas cuál es cuál en cada momento. Ahora, mirad el primero y el tercero. Fijaros en un detalle. La limpieza de los aromas. Alguno tiene los aromas más limpios y el otro los aromas más turbios. El primero tiene los aromas más limpios. El primero tiene los aromas más limpios. Y tiene un punto de intensidad mayor. ¿Vosotros que sabéis lo que están probando? Vamos a Porque ver. además, claro, yo es que he hecho una presentación para que ellos cuando vean el vídeo sabrán lo que estamos catando y sabrán si lo que estamos diciendo son tonterías que no lo son. Que no lo son. Porque hay quien no se cree que estáis en blanco. Hay quien no se cree, hay quien cree que ya sabéis de qué va. Y yo puedo asegurar, y vosotros también, que aquí no saben ni mu. Ni mu. Pero es que hoy estáis haciendo una cata profesional.
Me está gustando mucho como estáis catando hoy, porque estáis afinando mucho. Hemos dicho que el segundo, en teoría, quedaría como fuera de combate. Vamos a ver lo que pasa entre el 1 y el 3. Decíamos que los aromas del 1 son más limpios y los del tercero son como más turbios, más empastados, más... ¿eh? Sí, sí. A ver, analizarlos un poquito, los aromas, y luego en boca también. El segundo, desde luego, yo lo encuentro apagado de aromas. Apagado. Cuando huele el primero, el segundo está apagado. Ahora, el tercero es la incógnita. ¿Qué pasa con el tercero? ¿Se puede comparar con el primero? Para mí es distinto. ¿Sí? ¿Distinto para mejor o para peor? Para peor, para gusto de vino, para peor. Para peor. Sí. ¿Qué opinas, Jordi? Yo igual que Radio. ¿Sí? Yo de entrada, el primero ha sido el que Los más- otros dos tienen algún problema. Sí. El segundo sí. Bien. El segundo muy claro. El tercero no. El segundo, Bien. claro. El tercero sí es más apagado, Bien. menos, se difumina Bien. un poco. Sí. Es el mismo vino, Vino. del mismo año. Sí. El primero y el tercero. Los tres. Los tres. Wow. ¿Qué has hecho con ellos? Ay, pobres. Buena pregunta. Ya le he hecho, ya le A he este hecho. le he puesto vinagre. No, aquí no sé. No, las botellas No se han hay destapado y adulteración. se han servido tal cual. No hay adulteración. ¿Qué les has hecho entonces? Aquí están los corchos. Qué bueno. Analizar estos corchos. Ah, Es el mismo vino de la misma bodega del mismo año. Los corchos en teoría son iguales. Son iguales. Pues, hay uno. Pero aquí ya habéis dicho cosas importantes. Habéis dicho que algún vino puede haber sufrido. Si sufre el vino, sufre el corcho. O mejor dicho, si ha Como sufrido... sufre el corcho, corcho, corcho sufre sufre el el vino. vino. Vamos muy bien. O sea, yo no me esperaba que esta cata fuese... Es que va a ser muy rápida. ¿Qué me decís de estos corchos? ¿Qué corcho está mejor? El 1 se Creo que ve. era el uno. El 1. El 1 está mejor. Sí. ¿Y por qué debe ser eso? Que el vino número 1 está mejor y el corcho también está mejor. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo están los corchos 2 y 3? Este es el 2. Sí. ¿Qué ha pasado con el 2 y el 3? Espera un segundo. Mira, yo diría que el uno lo han tenido en la tienda o en la bodega derecho. La botella. Los 3 vinos han estado en el mismo sitio, en las mismas condiciones y todo. Vale. Hasta que han dejado de estar en las mismas condiciones. Ah, Los has puesto en el horno. O sea, bueno, claro. Claro, ¿Qué? es que el 3, a ver, el 3, pero eso debe ser al abrir. Que sea- Al abrir el corcho ha hecho un poco de... Pero mirad cómo está el corcho. mira, Vamos a ver. Sí, sí, ¿Por sí. dónde se mira? ¿Por dónde se mira si un corcho ha respirado? Claro, un momento. Ya ¿Por está dónde muy se bien, mira si el sí, corcho ha respirado? Sí, sí, por el lateral, por el ¿Qué es lateral. lo que hay que mirar si el corcho ha respirado? Vamos a ver, Mira mira. este. Mira, yo le he hecho una foto a los corchos recién sacados. O sea, por el lateral se ve un color rosa, una mancha rosada. Que Mirad. parece que el vino ha... Mirad cómo se ve aquí. Sí, sí. Mirad cómo se ve aquí. Que la 1 no ha respirado y la 2 y la 3 han respirado. Ah, sí, sí. Sí, sí, se ve. Sí, no, La 2 y la 3, No, Mira, claro, está claro, todo. claro. Está todo, sí, sí. Ya está. Sí, ya sí, está. sí. La sí. 1, La 2 la 2... y la 3. Sí, 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 ya está. O sea, Vamos a ver. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Qué bueno esto, ¿eh? ¿Qué es lo que ha pasado? Estamos haciendo de detectives. ¿Qué ha pasado con estos vinos? ¿Qué puede haber pasado? Eladio, ¿qué crees que ha pasado? Algo ha cambiado en las condiciones de conservación, almacenamiento del vino. Le han Claro. o sea, Muy bien, claro. muy bien. ha aumentado la temperatura, una oscilación
de temperatura que Muy es... bien. Y entonces ha entrado aire. Cuidado que habla Eva, cuidado. No. Estaba pensando en la oscilación de temperatura, que si hay un contraste entre mucho calor y luego de repente pasa a otra temperatura muy inferior, el corcho supongo que, ¿no?, se encoge rápido y puede... El problema que tiene el corcho con los cambios de temperatura es que sufre una sobrepresión del vino que se dilata o se encoge. Según con qué circunstancias se dilataría y según con qué circunstancias se encogería. ¿En qué circunstancias se dilata el vino? ¿En qué circunstancias se dilata el vino? ¿En qué circunstancias se encoge el vino? Con frío. Entonces, si ha habido una diferencia de temperatura importante, Entonces, se ha encogido, ¿no? ¿Qué puede haberle pasado a los vinos 2 y 3? ¿Qué le has Pues que los puesto has a la puesto nevera? En el congelador 1. En el horno y después en el congelador. El vino número 2 ha estado 3 horas en el congelador y el vino número 3 ha estado 3 horas en el horno a 60 grados. Toma. Como si hubiera estado en un maletero de un coche 3 horas al sol en pleno verano. El 2 en qué ha estado, Muy el bien. 2. ¿Vemos lo que le pasa al vino cuando está maltratado? Sí. Qué fuerte. Qué bueno, qué Qué bueno. Y el bueno. uno, y el 1 está intacto. Aún así, entre el 2 y el 2 ha sufrido más que el 3. Sí, señor. Ha sufrido más por la nevera que por el horno. Ha No, sufrido- el 2 es el horno, ¿no? No, el 2 es el congelador. El 2 es el congelador. Estas 3 botellas las compré ayer por la tarde. Qué fuerte. Son 3 botellas de Juan Gil, etiqueta plateada, de Jumilla, un viejo conocido nuestro. La botella número 2 ha estado 3 horas en el congelador a menos 18 grados, o sea, se ha congelado prácticamente menos el alcohol. ¿Qué le pasa al vino? ¿Qué le pasa al vino cuando se congela? El vino cuando se congela se disocia. ¿Por qué? Precipita. Porque primero se congela una cosa, después se congela el agua, después se congelan los ácidos, después se congela otra cosa y el alcohol no llega a congelarse porque no hay ningún congelador que alcance la temperatura de congelación del alcohol. Pero cuando se descongelan no se integran e igual Cuando de bien todo lo Yo que- digo que cuando un vino se congela es como cuando un terremoto derriba una casa. La casa derribada tiene los mismos componentes que la casa en pie. Los mismos ladrillos, las mismas tejas, los mismos cuadros y la misma chimenea. Pero están en un completo desorden. Están todos los mismos elementos. En la botella hay exactamente... En esta botella hay exactamente lo mismo que en esta. Pero esta está bien tratada y esta mal tratada. Y esta botella está como recocida. Sí, sí, sí. Por eso incluso el color parece un poco más oscuro. Pero no ha perdido tanto. Además, como era. en esta segunda botella es posible que si miramos el fondo, ¿qué haya pasado, químico? Que haya cristalizado los ácidos, Los tartratos, cuando baja la temperatura, se vuelven inestables y se casan con el potasio que hay en el vino y se forma bitartrato potásico. ¿Entendemos ahora lo que es un vino maltratado? Totalmente, Perfectamente. totalmente. Pero me ha sorprendido las diferencias entre el tratamiento en frío y el tratamiento en Pero- calor. Pero incluso hay una tradición de tomar vino caliente. Sí, Y en cambio, pero eso es otra cosa. no El tomar vino, el vino vamos congelado. a ver, Eladio, el vino Sí. a la que lo cueces o Sí. puedes Sí. hacer un helado de vino, Sí, no hay ningún sí, problema. sí. Pero a la que el vino lo cueces o lo mezclas con un refresco, ya haces Otra haces cosa. un combinado a Es base un de corte, vino. un Por lo corte. tanto, entonces deja de ser vino. El vino a la que tú le añades limón, o le añades hielo, La canela, o le sí. añades canela, o le añades miel, deja de ser vino para ser un combinado de vino Sí. con algo. Sí. Pero ¿habéis visto cómo habéis hilado desde el primer momento? Jordi ha llegado a decir, lo has metido en el horno. Sí. ¡Es verdad! Lo has metido en el horno, claro. Luego tú has dicho, este vino ha sufrido. Es que habéis dado en el clavo. Nos lo vamos a creer al final, ¿eh? No. Tenías Bueno, razón, bueno. ¿eh? Pero- ¡Es la bomba! Claro. Pero además, Claro. el Pero mismo tú vino- sabes lo que hacemos los mandos.
Escurrir. Bueno, Ignacio, has dicho que no había trampa. No hay trampa. El mismo vino, no sé No, si no, entra- perdona. Pero yo os he dado la opción de si era el mismo vino, si eran 3 vinos o si eran 3 vinos similares o parecidos. Pero, ¿Eh? Nadie me ha dicho que era el mismo vino. No. ¿Por qué? Porque el segundo y el tercero son casas derribadas. Una casa derribada no la conoce ni su dueño. Y las tejas y los ladrillos son los mismos. Y hasta los cuadros estarán allá dentro. ¿Se entiende o no? Sí, sí, sí. Ahora hay otro concepto que es el siguiente. Y empieza la segunda parte de la cata. Siempre se ha dicho que los vinos buenos sufren más que los malos. Cuando viene una crisis económica, ¿quién se arruina? ¿El rico o el pobre? pobre. No, El pobre no puede perder. Claro. El pobre no tiene nada que perder. Claro, es rico, se arruina. El pobre va a seguir Es pobre. siendo pobre. Pero si viene una crisis y a ti se te hunden las acciones o la empresa o lo que sea, el que más tiene es el que más pierde. ¿De acuerdo? Visto sociológicamente, acaba perdiendo más el pobre que el rico. Pero vamos a ver, ¿quién se arruina? Se arruina el que se puede arruinar. ¿Qué es el rico? El que es pobre ya está arruinado. Ya no tiene nada. No tiene nada que ¿Eh? perder. Entonces, para comprobar si es verdad eso, ahora vamos a hacer otra cata triangular con otro vino. Ah. Vosotros me vais a decir si es un vino de más categoría que este o de menos categoría que este. Y además, como lo que han sufrido es lo mismo, lo que pasa es que están en un orden diferente. ¡Oh, no! Hombre, que los que querías, que los quieres. No, que los quieres en el mismo Hombre, orden. claro. Tú, no, si yo ya sé que tú naciste viva. Es espabilar. Hombre, claro, aquí rezando el rizo. Dicho, el 2 era muy claro. Pero también Porque- por la disociación esta propia del congelador. Incluso pensé en hacerlo con un vino blanco, porque normalmente los vinos tintos no entran al congelador. Pero bueno, a cualquiera se le puede olvidar dentro del congelador una botella que la ha puesto para que se refresque 2 o 3 grados y la metes en el congelador para que lo haga más rápido porque tienes prisa, ¿no? O dejarla al sol en la terraza. Exacto, vamos a ver, yo he comprado vinos y los llevaba en el maletero y no he parado a comer en un restaurante porque tenía que dejar el coche al sol. No, me he ido a comer a otro sitio que no me hacía tanta gracia para poder dejar el coche a la sombra. Pero escucha una cosa, a mí repito, me ha chocado mucho que el del congelador haya sufrido más que el que se ha calentado. Hombre, es que... Porque tú Sí. piensas, porque tú tienes Sí, en la Carlos, cabeza, Carlos, pero fíjate, el del horno ha estado a 60 grados. Sí. No ha hervido. Si el del horno lo pongo a 80 o 90 o 100 grados, Claro. tú lo hubieras encontrado Venga. completamente desestructurado. Sí, pero fíjate una Ha cosa. pasado una cosa que no es extraño que pase, que a alguien se le olvide una botella en el congelador o simplemente Sí, claro. que hiele por la noche y tú lleves unas botellas en el maletero del coche y esté a menos 5 grados toda la noche el vino y se te llegue a semicongelar, porque el vino no se congela del todo por el alcohol. Tiene más de un 10% de alcohol y ese alcohol necesita, vamos, no hay ningún congelador que llegue a la temperatura es menos 100 y pico de grados. Pero me refiero a que tú en la congelación conservas los alimentos, se conservan Sí, más, las pero- propiedades, sí, todo. sí, Y sí, sin pero embargo, fíjate, y sin pero embargo, fíjate, pero o sea, fíjate que pero ¿en qué se basa la destilación? En separar fracciones de un líquido que hierven, que se evaporan a diferente temperatura. Eso es la destilación. Primero se marcha el alcohol y el agua todavía está ahí tranquilamente porque no ha llegado su momento. Pero cuando llega la hora de evaporarse el agua, alcohol ya no queda. Se evapora el agua. La congelación, como digo, los ácidos, los taninos, el agua,
los polifenoles, los alcoholes, cada cosa tiene su punto de congelación. Y como todo está, fijaros que el vino, cuando está acabado de fermentar, tú lo pruebas y te recuerda mucho al mosto, tiene esa frutosidad todavía importante. ¿Por qué? Porque se acaban de formar sustancias que no existían en el mosto. Se ha formado alcohol, ese alcohol no estaba ahí. Y ese alcohol que está libre. Ahora ese alcohol tiene que cogerse a determinadas moléculas por eso el vino necesita reposar, crianza, tranquilidad. ¿Para qué? Para integrarse. Si yo cuando hago vermut, el vermut acabado de hacer no es lo mismo que cuando lleva un mes o un mes y medio de reposo, que eso se ha integrado bien, porque ahí he puesto yo alcohol, he puesto azúcar, he puesto una infusión de los botánicos. Claro, todo eso tiene que integrarse, porque si lo pruebas acabado de hacer, dices, sí, pero esto necesita aposentarse. Con la congelación y con el sobrecalentamiento, lo que hacemos es desestructurar el vino. Son 3 vinos idénticos que los hemos desfigurado. Eso es como si cogemos a una orquesta y les pegamos una paliza y les pisamos los instrumentos. ¿Cómo sonará esa orquesta si los pones en pie y les dices que cojan la trompeta? ¿Cómo va a sonar? No puede sonar bien. En cambio, esta orquesta estaban en su casa calentitos, durmiendo en su cama, y estos pobres les han dado... Es que pones unas metáforas. Metáforas que son la boca. Genial. Es que hay que entenderlo, eso hay que entenderlo, sí. El concepto lo habéis entendido ahora. Sí, sí, La sí. bomba. Entonces ahora viene la segunda parte de la parte contratante, Ahí. que es este vino que vamos a ver. Primero, si es un vino que calificáis como superior o como inferior a este. Y en segundo lugar, han sufrido el mismo tratamiento, el mismo maltrato, pero las botellas, como os decía, Son distintas. están en un orden distinto. ¿O no? Que puede ser No, superior están- o inferior. Están en un orden distinto. Puede ser por poco o por mucho. Exactamente, es el mismo vino. ¿El mismo vino? No. No es el mismo vino, no. Los 3 el mismo vino. Los 3 son el mismo vino. Vale. Poner un dedito para que se vea bien el color del vino, ir pasando. Vale. La 4, Vamos aquí. Ay, qué calor. venga. Muy bien. 4, 5 y 6. Ahora sabemos lo que estamos buscando. Busquemos ahora cuál es el mejor vino de los 3 para saber cuál es el que está intacto. Vamos a ver si somos capaces de ver cuál es de los 3 el que está entero. El 6. El 6 es el que está intacto. Exacto. De entrada, ¿es un vino superior o es un vino inferior al anterior? Inferior. ¿Tú crees que es inferior? Eladio, ¿qué opinas? Lo probaremos primero. Vale, cuando estemos en boca lo decimos. Sí. Venga. Efectivamente hay diferencias de color notables, ¿eh? ¿Cuál es más oscuro de los 3? Ay, qué... Porque por la regla de 3 que hemos visto antes, el más oscuro, ¿cuál era? Era el del horno. El calentado. Calentado, sí. Sí. ¿Cuál es el más oscuro aquí? Ahora sabemos lo que estamos buscando, ¿eh? Sí. Lo primero, se trata de ver, vamos a ver por los aromas, ¿cuál es más expresivo de los 3? Solamente en tema aromático. A ver, A mí me parece el 5. ¿el 5 te parece el más aromático? A mí sí. A mí el 6. Ay, ¿Tú qué opinas, Carlos? me estás haciendo dudar. Pues aquí yo veo menos diferencias. Sí. O sea, aquí tengo que afinar un poco más. Claro, tú decías antes que los vinos buenos, ¿no? Los vinos que no son tan buenos sufren menos. sí. Con lo cual, este Es inferior. confirmaría la teoría que Es he inferior. dicho que este es inferior. Es inferior. Efectivamente. Inferior, claro. Efectivamente. Inferior. Efectivamente. También, como ha dicho, que no iba al mismo orden, el 1 lo descartamos. Solo tenemos que buscar la diferencia entre el 4 y el 5.
Tú eres muy listo, ¿eh? Ah, Pero a lo mejor Sí, es el 1 así. está en el mismo orden. Yo no he dicho que todos estén cambiados de orden. Yo he dicho que el orden es diferente. También. ¿Podemos ir en boca? ¿Hay mucha diferencia aromática? No. No hay No se nota tanta tanto como diferencia los como en el otros. otro. No se No. nota tanto, no. El otro era muy claro. El 1 era clarísimo, el otro, desde el principio. Os he dicho que vino era, ¿no? Este segundo no. El primero, ¿no? Sí. Juan Gil. el Juan Gil Sí, Plata. sí, plata, sí. Que vaya vino para maltratarlo, ¿eh? Hombre, tengo que hacer un poquito de inversión, ¿eh? Yo no te creas que esto me sale gratis a mí, ¿eh? Ahora, o sea, en la tercera, cuarta o quinta olfacción, se me está cambiando el orden de las cosas. O sea, que eso quiero decir que está, o sea, esto está... Entonces, por ejemplo, yo el cuarto y quinto los veo más igualados. El sexto es el que es más pobre en intensidad aromática. Pero ¿Cuál son creéis- bastante similares. ¿Cuál creéis entre que es ellos. el que no está maltratado? Pues ahora ya dudo si es el 5. ¿Se puede catar ya? ¿Se ¿Tú puede a la crees que boca? es el 5? ¿Tú que has dicho? ¿También crees que es el Lo 5? ponemos en Espera, boca. espera, ¿a la bush? Sí, sí, bueno, vamos a ver. Hagamos primero un intento olfativo, Vale. un intento, y ahora si queréis vamos a la fase gustativa. Mm. Vamos a ver si somos capaces de consensuar cuál es el que no está maltratado. Solamente, si nos equivocamos, corregimos. Claro, claro. ¿Eh? De sabios es corregir. Ujú. ¿Eh? Yo digo el 6. Sí. Tú dices que el 6. Allá han dicho 2 que el 5. Espera, ¿Tú qué espera. dices, Carlas? Pues Ya, ya. yo diría que el 4. O sea, el número 1 de esta. El número 1. Sí. Bueno, hay mayoría por el 5. El 5 es el que no Es el 5 intacto. es el 5 el que está intacto. El intacto, el 5. Y yo me atrevería a ir más lejos. Venga. Que el 4 es el del congelador y el sexto es el del horno. Por lo menos hay una valiente. ¿Qué opináis los demás? Vale, entonces estamos entre el cuarto y el quinto, ¿eh? A ver el congelador que ha... Pero lo que pasa es que yo todavía no... Todavía estamos en olfacción, ¿eh? Sí, sí, ya podéis ir a la boca. Es curioso, es verdad, cómo sufren menos los vinos, ¿eh? Cuando se hunde la bolsa, el que no tiene acciones de bolsa dice que se joda. ¿Qué os parece este vino? ¿Será un fidencio? Es el Fidencio. Ya. Eva, Es que después del día del Vega Sicilia no se me va a olvidar. pensaba que se había acabado. y al final- Estáis finos hoy. Entre lo que acertáis y lo que adivináis. Porque fijaros que no es lo mismo acertar que adivinar. Ah, Cierto. No, pero esto, ¿Eh? esto En me la ha cata- dejado En la impresionado. cata, la adivinación no tiene lugar. Ya. En la cata lo que se hace es identificar sí, sí, sí. o describir. Adivinar, decir, oye, ¿qué es esto? Ah, pues no lo sé, puede ser Cabernet Sauvignon. A lo mejor lo aciertas. Sí. Vale, Hoy pero se ha constatado que la Eva es un poco bruja. yo creo que todas las mujeres tienen algo de brujitas. brujita, sí. Bueno, algunas brujas buenas y otras brujas malas. Bueno, Vamos, yo me atrevo a decir Vamos a ver. que el 4 es el del congelador. Igual que yo. Pues yo diría que... ¿En qué te basas? Bueno, le he encontrado, como anteriormente en el otro, un defecto de humedad que decía Has Eva, buscado el mismo defecto de antes. y he buscado el mismo defecto que antes. ¿Tú qué opinas, Eva? Que veo que dices Yo que es no. que lo he encontrado más frío. ¿Cuál está? Y además es Vamos como a más ver, aguado. descartado. Es como más aguado el cuarto que el sexto. El 5. Vamos a analizar los otros dos, que uno es el congelado y el otro es el calentado. Vamos a ver si con la experiencia anterior somos capaces de aplicarla en este caso. Vosotros sabéis lo que es, ¿eh? Callaros. Hay uno que lo está diciendo en voz alta y casi te oigo desde aquí. Venga. Vamos a ver. Eladio, mójate. Es más
Para mí es más desestructurado el cuarto que el sexto. ¿Sí? Para mí sí. Por lo tanto, ¿qué opinas tú que...? Congelador. Congelación. Y claro, si por los mismos parámetros de antes, ¿Todo el mundo se ha definido ya? Yo no. ¿Faltas tú? Sí, porque yo, bueno, primero que tengo dudas porque son bastante sí, parecidos, sí, ¿eh? sí, no es tan claro. Pero, por ejemplo, yo le he buscado la acidez. Sí. Si tiene más, Eso, menos. claro, es que Porque el puede cristalizar. congelado Claro, debe claro. ser en teoría el menos ácido, Entonces, porque el menos, el tartárico precipita. claro, el menos ácido a mí me ha parecido que es el 6. El menos ácido. Me ha parecido. Efectivamente, es el congelado. Es el químico. Bueno, oye, es que estar 6 o 7 años en la universidad no van solo a pasar el rato y a fumar porros, ¿eh? Pero bueno, he tenido que Bueno. he tenido que trabajar. O sea, el 4 es el recalentado y el 6 es el congelado. Ostras. Ahora que lo sabéis, Sí. catarlos y barbotearlos para notar la diferencia. Siempre, una vez averiguadas las cosas del vino, hay que volver para empaparse del tema. Pero ¿os dais cuenta cómo os ha costado más diferenciarlo con este vino? Porque ha sufrido menos. Ojo, estos corchos no hace falta ni que los marque, miradlos. Iguales, ¿no? Es que son de aglomerado y no han sufrido. Bueno, Pero no, es un buen experimento este entonces, ¿no? Sí, porque entonces, claro, eso cuadra. Esto cuadra porque al otro le entró aire. Y aquí parece que no... Claro, es que vamos a ver, es que estos corchos son No son mucho tan más jóvenes. porosos que ese. Sí, sí, de hecho, Realmente es lo que está escándalo. claro es que la teoría esa que los vinos más sencillos sufren menos Ah, se claro, ha acabado comprobado, muy confirmado. Claro, claro. Porque el otro de seguida se ha notado y en esta, la verdad, En el otro habéis Nos ha dicho costado. claramente que había uno que estaba mucho mejor el vino, que era la número 1. Y en este, ya pues, mire, en este es recalentado, normal y congelado. Podría ser el corcho. El corcho, fíjate que tiene Porque- una leve marca por donde ha estado el vino, pero por aquí no hay ni sombra de que haya salido vino, ni de que haya... Claro, estos corchos son bastante más compactos, bastante más densos. Sí. Por lo tanto, ha aguantado mejor. El cierre es claro. más... ¿Sabes lo que pasa? Que este vino, el Juan Gil, tiene capacidad de evolución. Siendo un vino sencillo. Es un vino que vale 12 euros y algo la botella. Se supone que es un vino que tiene cierta evolución. Puede mejorar en botella 2, 3, 4 añitos. Porque es un vino que tiene una calidad muy por encima de lo que es exigible para un vino de este precio. En cambio, este vino, siendo un vino que tiene gracia, que tiene armonía, en función del precio que tiene, no se puede esperar ni poco ni mucho. Se puede esperar que se mantenga como está un añito, un año y medio, un par de años. Pero a partir de ahí, todo lo que encontremos no va a ser positivo. Estamos hablando de vinos con una buena relación calidad-precio, pero otra cosa es que la calidad sea de un nivel mediano, alto o bajo. Me he quedado con lo de la acidez, ¿eh, Carlas? Claro, la acidez, los ácidos, sobre todo el tartárico, que es el 80% o el 80 y pico por ciento de los ácidos del vino es el tartárico con el frío precipita. Si normalmente, siempre se dice que los vinos que pasan un invierno en la bodega, normalmente el tartárico ya precipita durante la... En una bodega, por mucho que esté cubierta, por la noche en invierno, las temperaturas bajan a 2 o 3 o 4 grados. Con 2 o 3 o 4 grados el tartárico ya viene para abajo. Entonces, cuando se ha congelado, ¿percibes menos la acidez? Menos acidez, Menos. claro. Porque, claro, Y es muy fácil que si no los han estabilizado por frío en la bodega, cosa que ya suelen hacer muchas bodegas para que luego no dé los famosos cristalitos de tartratos, si no se ha estabilizado por frío, es muy fácil que encontremos en el fondo de la botella y en el tapón cristalitos de bitartrato potásico. Vale. ¡Bravo! ¿Ha servido de algo? Te has lucido hoy. Sí. muy buena, muy buena, muy Ha buena. sido Tenía la razón, bomba. era la bomba, sí. Tenía razón, te has superado. Cuando Es parece que- imposible, Es que los mando escurrimos. Escurrimos. Una pregunta, jefe. ¿Qué pasaría si las botellas tuvieran tapón de rosca?
¿Qué pasaría si las botellas tuvieran tapón de rosca? ¿A qué efectos? ¿A qué efectos? ¿A los efectos de hacerles este tratamiento? No creo que hubiera diferencia. ¿No? No creo que hubiera diferencia. El tapón de rosca es una muy buena solución. Si el tapón de rosca es de calidad, es hermético como un corcho, porque tiene un elemento de contacto y la rosca aprieta lo suficiente y además tiene un frenillo para que se rompa el precinto en cuanto das un octavo de vuelta o un décimo de vuelta, ¡crac!, se rompe el precinto y entonces el tapón empieza a salir. No creo que eso influya. Pero vamos, yo creo que vale la pena de vez en cuando hacer una pequeña inversión y maltratar un vino para... A veces en los laboratorios a la ratita con la que hacen el experimento le tienen que sacar el hígado a ver lo que ha pasado. Esto córtalo, ¿eh? Si no, los animalistas... ¿Os habéis encontrado en alguna ocasión que un vino decía, este vino parece que no está bien, ¿qué le pasa? Ahora veis lo que le puede haber pasado al vino. Sí, el vino 2, Sí, el congelador de sí, la sí, primera el tanda. congelador de antes, sí. Hay muchos vinos que a mí se me pasan de dejarlos ahí tiempo y tiempo. Digo, oye, esto me parece los vinos que se me pasan de... Bueno, jugabas con ventaja entonces ya. ¿Eh? Jugabas con ventaja ya. Que había reconocido el defecto porque yo tengo vinos así Sí, baratillos sí, también sí, y se me pasa. Por ejemplo, un vino que han pasado 3 años, ya el pobre está... Oxidado. Sí, claro, claro. está- Pero queda confirmada la teoría de que el vino sencillo sufre menos. También menos complejo. Claro, ¿por qué? ¿Qué pierde el vino? ¿Qué pierde el vino? La complejidad. A lo mejor un edificio de 20 pisos se hunde con un terremoto y una barraca hecha con 4 tableros y de uralita no se hunde con el terremoto, Sí, claro. Ujú. y continúa en pie. ¿Por qué? Porque el edificio pesa mucho y tiene mucho contenido. Y lo otro, si no se lo lleva el viento, No aguanta. aguanta. Muy buena, muy buena. Muy buena cata. Pues aquí estoy para lo que queráis contar. Ahora viene que ver. Porque saber si un vino ha sido maltratado también es Entender de vino. Y ahora a merendar. Les enseñamos la merienda para ponerles un poco los Sí, dientes largos. sí. Uy, Métale un poquito de foie. bueno. Madre A mía. ver. Habrán visto las empanadillas, ¿eh? Y luego está aquí la tortilla del químico, que no sé qué le habrá echado, pero tiene una pinta. Tiene un carácter. Tiene una pintaza. Dentro. No podéis participar de esta parte del vídeo porque os produciría salivera. Hasta otra.